tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queridos amigos, empezamos el programa. Esto es Controversia, temporada de verano. Hoy hablaremos un tema realmente importante. Ustedes en casa disfruten de esta hora porque hoy hablaremos sobre pecado, confesión y perdón. Y para hablar este tema, para conversar un poquito, ya está con nosotros nuestros amigos de siempre, los panelistas de verano. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Hola, Caleb. ¿qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos a hablar del tema. Cuando uno habla de pecado, ponen esa cara, exactamente, pecado. No, hay cierto recelo, de ahí se habla de confesión y perdón, que es el punto al cual queremos llegar. Todos entendemos lo mismo sobre pecado, o sea, ¿qué ideas, qué concepciones encontramos alrededor nuestro, de repente en otras realidades también sobre qué es pecado? Recuerdo un ejemplo que nos daba una profesora hace mucho tiempo, en el que ella decía que pecado originalmente se utilizaba cuando tú tirabas una flecha y no llegaba al punto exacto de la diana a la que tiene que llegar. Y a partir de allí pues se degenera exactamente en no dar en el clavo, digamos, ¿no? De alguna manera. O tal vez haber salido de las normas, de, digamos, entre lo bueno y lo malo, y tú te saliste y te desviaste hacia... Ya, pero, a veces- ¿qué normas? O sea, a eso voy. ¿Quién a veces- define qué es pecado? Porque cuando eras Por más ejemplo, pequeño, miren, cuando era... tenemos varias temporadas todos sentados bien y hoy a Richard se le ocurrió pecar. ¡Ey! Es verdad. O sea, se dan cuenta, está se dan pecando. cuenta, o sea, es eso pecado, o sea, ¿qué determina lo que es pecado? ¿Quién lo determina? ¿Las reglas de quién? ¿Las normas de quién? De Y, Dios, y- y- obviamente. y siempre lo vamos a juntar, tal vez, si vemos de repente alguien nos está mirando y se está acordando de que cuando estuvo en la iglesia un fin de semana y estuvo haciendo bulla, mamá le dijo, pórtate bien porque eso es pecado. O el pórtate bien Señor- porque Diosito te va a castigar. Oh, el Señor te va a pecado a castigar. veces cuando eras más pequeño y así a rasgos simples era simplemente hacer lo malo. Pero ahora cuando te pones a pensar en eso, ¿qué es realmente hacer lo malo? O sea, hay un parámetro que te dice qué es bueno, qué es malo. O Esa es solo la incógnita. pecado es hacer malo, no tal vez será dejar de hacer Exacto, o algo. también implica la intención quizá, porque a lo mejor yo hago algo malo, pero mi intención no era mala. No solo eso, sino una cosa es hacer, otra cosa es pensar, también puede ser. Ah, claro, Justamente pero lo que ya yo algo es decía, casual y- a lo mejor tú estás pensando que estás haciendo bien, pero resulta que el medio con el que lo haces no es un medio correcto. O el lugar Eso donde es lo pecado, haces está ¿se mal. justifica? O de repente eso que pensaste no llegó a realizarse, pero quedó en el pensamiento. Y por eso ¿será se hace pecar pecado. también eso? Mira, ustedes no sé si están confesando sus faltas o qué cosa, No, cualquier- pero saben, la cualquier verdad es coincidencia es- que es un punto muy importante del cual necesitamos partir, porque dependiendo de dónde se nos señala el pecado, o sea, me explico, dependiendo de cuál sea mi base para determinar que ese pecado, voy a entender lo que sigue, la confesión y posteriormente a recibir el perdón. Ahora, ya más o menos estamos entrando al tema, estamos hablando de algunas ideas de lo que es pecado, pero saben, hay algunas corrientes filosóficas, humanistas en su mayoría, que mencionan que no existe el pecado. Es solamente una concepción moral, una concepción ética de acuerdo a la sociedad, en la cual una persona, de acuerdo a su ética, determina lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de ahí determina justamente lo que es pecado y lo que no. ¿Qué otras ideas encontramos? Lo que tú dices es, bueno, podría interpretarse como cierto, pero también hay que tener en cuenta que incluso en las culturas tenemos ciertos parámetros, como por ejemplo el hecho de provocar la muerte, una muerte con intención. Vemos como si se cumplen ciertas normas que se entienden ya como una moral general, ¿no?, en el ser humano. Entonces, claro, decir que solamente es todo muy relativo es reducir demasiado un concepto tan grande como es el pecado. Claro, O tal ahora, vez o la maldad. al punto que tú vas, ¿no? Se me vino a la mente, en la mayoría de nuestras sociedades matar es malo, pero ¿qué ocurre con los caníbales? O tal vez es el Estado Sí, quien está mal. determina qué es lo malo y qué es lo bueno. Porque tal el vez Estado también puede ser- tiene sus normas, ¿no? No puedes robar porque hay una penalidad para esto. De Entonces, repente, ¿quién determina? ¿no será cierto que pecado tiene que ver con lo que para ti te importa? Por ejemplo, O también ¿no? la conciencia, o sea, ¿cuánto Exacto. Si a influye ti, por tu ejemplo, te conciencia gusta la en eso? moda, te mira y dice, no, eso que estás usando es pecado. No, o sea, me Tú entiendes eres más o un menos. pecado. Pero Estudias ese medicina polvo y es sabes cómo pecado. tienes que suturar. Suturaste mal. Esa sutura es un pecado. O sea, me explico. Normalmente utilizamos frases así. Utilizamos frases tratando de colocar siempre lo que no nos gusta o lo que es malo como pecado. Pero ahí entramos nuevamente en una problemática, por lo que
si nos basamos en lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pues a todos no nos gusta lo mismo. Claro, no habría una definición exacta de qué es pecado y dependería Sería bastante relativo. de ti, qué es pecado y qué es pecado para mí, pero ¿habrá algún parámetro global, habrán principios para definir qué realmente es pecado o qué no Ahora, es ¿qué pecado? pasa cuando pecas? ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo bueno? O sea, Claro, porque si llegamos a esa ¿cuál es- conclusión, si no pasa ¿cuál nada, es el entonces problema de pecar en todo caso? Mire, Sí, de podría ser, es pecar? verdad, si no hay es el hecho, porque consecuencias. muchas veces tú puedes decir, bueno, si peco, me han dicho que va a pasar esto, esto y esto. Pero puede ser que yo lo haga y el resultado sea distinto al cual yo me es como esperaba. el caso de Adán y Eva. Moriréis, comieron y vivieron cerca de 900 años más todavía. Bueno, pero al final murieron. Miren, ¿por qué tocamos? Pero 900 años, No, nosotros ni a los de 100 llegamos. Mira, ¿por qué tocamos este punto? Dentro de otras culturas, por ejemplo, ¿no? Ya sea orientales, antiguas, medievales, qué sé yo. Dentro de las culturas, dentro de la religión de cierta o determinada cultura, siempre ha habido el castigo para aquel que se levanta contra los dioses, ¿no? El castigo, la ofrenda para apaciguar a los dioses, has pecado contra Dios, los blasfemado, sacrificio. O sea, de una u otra forma, por el mundo cristiano o por el mundo pagano, siempre parece que hay una concepción de lo que es pecado y se entiende que lo que hay pecado o la falta hecha contra Dios o con la deidad de diferentes religiones, ¿verdad? Necesita ser cubierta, necesita ser pagada, necesita ser sustituida, por decirlo así. Ahora, partiendo de este punto, encontramos una obra muy popular, La Odisea, que habla también acerca de la desobediencia de una persona a un ente superior. Y si nos vemos de forma global a lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado un ente superior y la desobediencia de este hombre hacia ese ente superior es sinónimo de pecado. ¿Pero qué es un ente superior? ¿Es necesariamente Dios o puede ser simplemente un estado que determina leyes para una sociedad? Ahora tendríamos que también empezar a definir que para el hombre ha buscado siempre alguien superior. Puede ser el sol, en lo largo de la historia, pueden ser animales. Y en nuestro caso, ahora que conocemos que hay alguien superior a nosotros y le denominamos Dios, el sinónimo de pecado sería la desobediencia. La Tenemos transgresión a las leyes que él puso, la transgresión a la obediencia a él puede ser. Miren, vamos cerrando de repente un poquito ya el asunto dentro del mundo cristiano. Pecado es una palabra que aparece en la Biblia, hamartía, ¿verdad? Y significa justamente lo que Wendy decía, ¿no? Que es errar el blanco. Pero errar el blanco puede significar muchas cosas, ¿no? Puede ser una equivocación, puede ser algo que sucedió sin querer queriendo. Esto quizás significa que hay diferentes tipos de pecado. De repente, ¿no? Porque ¿qué es considerado pecado? La Biblia nos habla de la ley, nos habla de su transgresión. Antes de entrar a hablar sobre esa parte, ¿cuáles serán las consecuencias de pecar? O sea, me explico. El pecado es un acto, ¿verdad? Un acto, una acción. Pecar es una acción, la acción de pecar. Pero también puede ser un estado. Y si es un estado, también al mismo tiempo puede tener consecuencias en la persona. La Biblia nos cuenta que Adán y Eva fueron perfectos. Ustedes mírense, ¿se ven perfectos? ¿Quieres que te... No estoy atentando ¿Quieres contra que su te responda? autoestima, por si acaso. Estamos hablando de una cuestión que de lo comenten el abajo. pecado de alguna forma, de alguna manera, ha afectado. ¿En qué cosas ha afectado el pecado a la humanidad? Bueno, todo empezó desde Adán y Eva. Si recordamos, ellos tuvieron que salir del Edén. O sea, tuvo una consecuencia el hecho de haber pecado, haber perdido todos los beneficios, podríamos decir, que tenía el vivir allí. Ahora, no podían ya volver a comer del árbol de la vida. Entonces, creo que siempre el pecado va a traer consigo una consecuencia mala. Mira lo que dice es que, o sea, en el momento en el que Adán y Eva pecan, son echados del reino, bueno, del jardín del Edén, y entonces eso provoca como una distancia con Dios. Creo que en general lo que hace el pecado es alejarte de Dios, crear una distancia entre ti y dificulta tu comunicación con Él. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero el tema es pecado, confesión de pecados y perdón. ¿Por qué estamos dando tantas vueltas en el pecado? Porque ahora que vamos a entrar a hablar de confesión, no necesitamos saber de qué tenemos que ser librados. Me explico. La Biblia tiene unos puntos muy importantes que cuando ven el inventado vamos a caracterizar, vamos a conversarlos y Él los va a poner claros. Pero hasta que llegue ese punto, la confesión de pecados, el confesar un pecado, nace de repente de esa misma necesidad de saber que hay consecuencias
y yo podría de repente, ¿no? Librarme de las consecuencias o lograr el perdón de la deidad a la cual yo le he faltado el respeto o le he fallado. Entonces, ¿qué entendemos por confesión de pecados? ¿Qué es confesar los pecados? Tal vez se nos viene a la mente contarlos, pero la cuestión es a quién contarlos, cómo contarlos. ¿Con qué intención los ¿Con qué cuentas? intención Los cuentas? Decir algún acto malo que en algún momento hiciste, ¿no? Tal vez arrepentirse también incluye. una Arrepentirse, confesión. ¿no? Es el Tal vez sentimiento no. que acompaña al hecho de contar. ¿Y cómo te confiesas, no? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es el medio que utilizas? Ahora, imagínate ¿De qué que no te manera lo acuerdes lo que hiciste si quieres confesarte, uy, caes en una problemática. Ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes van a llegar a su casa y van a sacar su lista. A ver, los pecados de este día. A ver, ¿por qué tenemos que pedir perdón hoy? No, la mayoría de nosotros no hace eso. De repente habrá alguien, uno o dos, pero la gran mayoría de nosotros no hacemos Ahora, eso. Caleb, me hace recordar una vez escuché una anécdota. Una esposa le dijo a su esposo, por cada error, pecado que cometas, vas a guardar en esta bolsita un grano de arroz. Pasó un mes y ella regresa y él le entrega una bolsa vacía. Y él le dice, qué bueno, no hiciste ningún error. No, es que hice una olla común y se lo di a toda la ciudad y alcanzó para todos. Entonces imagínense, a veces queremos vivir una vida sin errores, pero ¿será posible vivir una vida sin pecado? Mira, entramos a un tema interesante ahora. Ya hemos hablado del pecado, hemos visto sus consecuencias, algunas ideas que por repente hemos escuchado y de repente tú también tienes una concepción de lo que es pecado. El asunto aquí es que queremos llegar a hablar de la confesión de los pecados. O sea, ¿por qué necesitamos confesar? ¿Por qué necesitamos pedir perdón? ¿Por qué necesitamos recibir perdón? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué debemos buscar a Dios para que nos pueda perdonar los pecados? A Dios no lo vemos. ¿Dónde está Dios? Entonces, si no está presente, por decirlo así, ¿cuál es la necesidad de hablar con Él para pedirle perdón de nuestros pecados? Para seguir conversando sobre este tema, vamos a regresar después de un corte. Ustedes no se vayan, esto es Controversia. Ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Amigos, estamos de regreso aquí en Controversia, temporada de verano. Estamos hablando sobre el pecado, confesión y perdón. Así que recuerden que si quieren compartir con nosotros alguna de sus opiniones o tienen preguntas sobre el tema, háganlas llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Amigos, estábamos hablando algunos aspectos del pecado. Todavía queda hablar un poquito más, pero ya habíamos empezado a conversar sobre la confesión. Cuando hablamos de confesar algo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se confiesa? Sobre todo, bueno, se confiesa un pecado, pero sobre todo reconocer tu pecado. Estamos hablando del bloque anterior, ¿a quién nos confesamos? ¿No? ¿A quién decimos nuestro pecado? Pero ¿será que solo hablando? A ver, vamos por algo más sencillo de entender antes de hablar de repente de confesión de pecados. Un chico le llama a una muchacha y le dice, tengo algo que confesarte. ¿Qué entienden esa frase? Se confiesa Tengo algo algo que no se sabe, algo que no se sabe. Algo que has hecho tú, pero que alguien más no tiene idea. O es algo como que tengo que admitir. También. Claro. También tengo que admitir. Que seguramente ya la han llamado. Ahí, Sara, sí. Ahora, con esta idea, que hay que confesar algo que está oculto, que no ha sido admitido, algo que de repente no todos saben, etcétera, etcétera. Las confesiones muy pocas veces se hacen en público, o sea, no sale alguien a decir al país, querido país, tengo algo que confesar, porque si sale a confesar algo el país ya lo sabe mucho antes que salga. No, las confesiones normalmente se hacen de manera personal, de un tú a tú. Entonces, ¿qué significará de alguna manera el confesar lo que son el pecado? O sea, si bien es cierto necesitamos confesarnos hacia Dios, ¿por qué necesitamos confesarnos? A ver, me explico.
¿qué queremos evitar? O sea, ¿qué genera el pecado en la persona a largo, a corto, a mediano plazo que necesitan de la confesión de pecados? Yo creo que es principalmente un desgaste mental y que puede llegar a ser un desgaste físico. Hablamos de según qué enfermedades somáticas. Esto se genera cuando sientes una culpabilidad, una especie de preocupación, un estrés y acaba manifestándose físicamente con dolencias, ¿no? Dolor quizá del corazón, ciertas, bueno... Solo por pensar en algo... En algo que te está dañando. Cuando tienes algo... También llega a nuestro pensamiento que cuando nosotros confesamos algo, esperamos un perdón o que alguien nos diga, bueno, te perdono. Y eso como que alivia eso que tú dices, ¿no? Exacto, eso que es te el está alivio. Buscas el martillando y alivio está espiritual, el golpeando. alivio mental. Puede ser también considerado como liberar tu alma, se podría decir de una manera. Carga, tu carga. tu pesadez. La pesadez. O sea, está directamente relacionado con el pecado, ¿no? O sea, haces algo malo, tienes que confesarte. O sea, es que están estrechamente juntos. Pero tú dices no algo necesariamente. interesante. Tienes que. ¿Y por qué tengo que? Claro, por eso. No es necesariamente, tienes que es cuestión de hacerlo. conciencia, pienso yo. Exacto, es cuestión de conciencia, es cuestión de qué tan sensible aún eres al hecho de no poder vivir con O sea, esta carga, porque sí. a lo mejor te has ¿No les ha pasado curtido a cuando han sido base de mal. pequeños, rompieron el jarrón o algo de la casa y llega la mamá o el papá? Cada Es el "Pobrecito, mejor ejemplo, ¿tienes porque- algo que confesar? Exacto, y No, no puedes pasa estar... nada. Es que de repente tenemos miedo a la consecuencia. ¿Sabes qué es lo más Fue él, curioso? fue él. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que nosotros decimos no pensando que si le decimos no, papá o mamá no se van a enterar. Cuando ellos ya saben todo lo que pasó. Por algo nos preguntaron, ¿no? Y simplemente ¿Será que están lo único que preguntando. querían es que admitiéramos el error? Algo que nos muestra la historia y las culturas antiguas dentro de sus ritos y todo lo que tú quieras, fuera de lo errado que hayan podido estar, es que dentro de nuestra cabecita, dentro del entendimiento humano, siempre ha estado, si he faltado a la deidad, hablando de deidad porque podemos hablar de otras religiones y de otros grupos paganos de alguna manera, ¿no? Si le he faltado a la deidad, yo tengo que reponer lo que le he hecho a la deidad. ¿Cómo lo repongo? Con sacrificios. Pero hoy día tú no vas a matar un gato, ofrecer una gallina, ¿verdad? Porque de alguna manera nuestra propia sociedad hasta cierto punto condena, lo ve como tabú este tipo de acciones. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador? O sea, la persona que ha pecado, ¿qué debe hacer? Porque hay un asunto, Dios lo sabe todo. Y si lo sabe todo y es Todo todo dilema, amor, ¿sabes? ¿para qué le ¿Para qué cuento? le cuento si si es ya lo todo amor, sabe? ya me perdonó. Y De aquí repente hay le estoy otro tocando punto. otra vez el tema y se vuelve a enojar, ¿no? Pero puede ser lo siguiente, puede ser que yo haya tenido un problema con José Luis, por ejemplo, y Sí. yo Ah, puedo cada admitir, rato. que haya tenido el error, pero muy diferente Lo es admitiste, ir lo hacia él y admitiste. decirle, ¿sabes qué? Cometí un error, perdóname. Te Entonces, perdono, Gisela. ¿qué te diferencia hay entre eso? Admitir que yo sí he fallado como amiga con José Luis e ir a él ¿Sabes? y decirle. Se me viene algo a la cabeza dentro de la Biblia cuando se habla del 70 veces 7, ¿se acuerdan? Maestro, sí. ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y hay personas que lo multiplican, ¿no? 490. Le sacan. 400. No me digas que no lo has Ya multiplicado. está llegando, ya y, está. y él está con su lista, saca su cuaderno, no, a ver, ya, Yusara, ¿cuántas va? La tercera, ya, te queda tanto. O sea, ¿en qué consiste realmente recibir perdón? ¿Cómo puedo perdonar a alguien sin confesarme? O sea, me explico. Me hizo daño Richard. Yo puedo perdonarlo, pero mientras Richard no sepan que ha recibido mi perdón, yo él sigo va a con... tener algún tipo de carga, ¿no es cierto? Claro, O quizá no tendrá ningún tipo de carga porque no lo sabe y realmente si tú no le haces ver que él está en falta para contigo, le estás haciendo un daño porque entonces él no sabrá que ha hecho algo malo. ¿Cómo le haces ver? Él tiene que acercarse a mí y decirme, mira, me has hecho esto. Tiene que haber y en el- algo que te señale que primeramente estás en un A error. eso, pues. Claro, No. porque en el caso de Dios, él no va a venir a decirme, ¿no? Oye, mira, has hecho esto. Claro, de Pero repente tal vez hay una guía. Pero donde aquí te- hablamos de donde te conflictos diga, ¿no? personales. Así como un interpersonales. espejo, por ejemplo, tenemos un espejo que nos dice dónde estamos manchados. Pues si no tenemos un Acá espejo, está manchado. acá, ¿no? Entonces de repente hay algo dentro de lo que el Señor dejó para nosotros poder darnos cuenta en dónde estamos fallando, como para reflejarnos. Ahora, dentro de la confesión, ¿qué nos menciona la Biblia? Por ejemplo, encontramos en el libro de Levíticos toda una orden de sacrificios y de ofrendas que tenían como propósito dentro del marco del desarrollo de las actividades del santuario, justamente este punto, ¿no? El poder reconciliar a Dios con su pueblo. ¿Qué tipo de actividades encontramos sobre la confesión de pecados en la Biblia? O sea, ¿algún personaje bíblico pasó por esto? Claro, el pueblo de Israel, como bien has dicho, ellos ofrecían sacrificios y de acuerdo al pecado, ellos daban, ¿no? Un cierto tipo de sacrificio. Entonces, pero también acá entramos a otro tema, ¿no? Porque puede que por cultura
sea diferente el modo en cómo ellos confiesan los pecados. Porque, por ejemplo, en lugares orientales hay muchas personas que confiesan sus pecados, algunas veces hiriéndose ellos mismos, Claro, con sus propios martirizándose. cuerpos, ¿no? Y acá lo vemos extraño, ¿no? Y en otros lugares muchas personas pagaban por el Daban perdón dinero de y los con- pecados, ¿no? Un indulto. Tenían Y las había palabras personas pecados. que vendían la salvación, entre comillas. Los Otro indultos. ejemplo Mm, podría ajá. ser David. David y los escritos que él hizo, él escribió, revelan la manera en cómo él se confesó ante Dios, pidió el perdón de Dios. Entonces, es un claro ejemplo. Para mí, David es uno de los más claros ejemplos que Pedro. puede haber. Pedro es También. un ejemplo, Pablo es un ejemplo. Y ¿Qué contraste encontramos, por ejemplo, entre sentirse mal y confesar? Hablemos, por ejemplo, de Judas. Claro, porque Judas Iscariote. como que sintió dolor de lo que hizo y quiso reponer Se sintió mal. se sintió mal y quiso devolver las monedas, pero Eso se no- habrá eso no- arrepentido Mira, eso totalmente. podría- Eso no le dio Podría- paz porque al final... volviendo un poquito a lo anterior, rescatando un poquito lo que comentamos hace un segundo, el acto de intentar devolver, ¿no?, el dinero, que podría interpretarse quizá como una especie de sacrificio, una especie de ofrenda para conseguir el perdón. Es decir, a veces cuando tú te confiesas y quieres alcanzar el perdón, dejas según qué prácticas, sacrificas según qué prácticas o según qué amistades que quizá no te hacen bien y te acercan más hacia el pecado. Pero tal ¿Podría vez en ser el esto caso- una especie de ofrenda moderna? Claro, Pero pues, tal tomando vez- el ejemplo de Caleb, no vemos el contraste entre Pedro, porque Pedro negó. Imagínense negar a Jesús y 3 veces todavía. pero tal vez y posiblemente- entre venderlo. Pero eso puede ser ¿Sabe muy... qué? eso puede Es ser que muy lo duro para máximo. mí. ¿Cómo nos escandalizamos? No, Claro. lo negó 3 veces, 3 hermano. veces. Tú no lees tu Biblia una semana. Y lo niega. Y encima ¿Cuántas después veces llegas el están sábado y dices que sí que no has Eso- leído. Pero es quiero muy estar relativo, hablando de de acuerdo a Judas. qué tienes en la Por cabeza. ejemplo, en el caso de Judas, lo que quiso también hacer Judas al devolver ese dinero, tal vez fue, no quiero ya que continúen con el plan que había en el inicio. Ay, yo Que veo- entonces yo su veo- manera de frenarlo. yo ¿no? veo De algo defender- distinto. humanamente Era una- intentar arreglarlo. Y Tal eso vez es una una forma de arreglarlo. Vamos ¿no? a dejar ¿Será eso a confesión? Richard que defienda a Judas. Yo veo algo distinto en Judas. A ver, Miren, yo veo el hecho de Judas, no lo voy a defender, pero yo veo el hecho de que él entregó ya las monedas, ¿no? Le devolvió el dinero, pero en su sacrificio, entre comillas, él no encontró la paz. ¿Y al final qué hizo? Se arcó. ¿Qué hizo? Tocó. Se mató. Entonces, Tal- no tal- siempre un sacrificio me da esa No, y paz, de repente no es tranquilidad. una cuestión de sacrificio, porque podemos ver que él trata de reponer lo que ha hecho. Claro, como ¿Qué para contraste sentirse bien. ¿Qué Y hay que contraste, por ejemplo, con Saqueo? Saqueo no repuso lo que quitó, porque en principio lo que ¿Repuso quitó más? no era de él. Ajá. Él devolvió lo que no era suyo. A lo que quitó, añadió. Añadió. En cambio, encontramos a Judas que recibe un dinero y devuelve un dinero que en primer lugar no debió Y hay un recibir. caso interesante, ¿Eh? porque todo perdón no significa que te vas a evitar las consecuencias. O sea, puede que haya consecuencias, como puede que no, pero Pu- no puedes evitar. puedes confesarte, alcanzamos el perdón, pero en ese sentido yo quedo libre de mis pecados. Entonces, esto me da pie a yo poder seguir con mi vida antigua, ¿no? Seguir pecando, entonces no hay ningún problema. O es que al final hay una consecuencia. Miren, qué interesante lo que mencionas, mi querido Richard, porque muchos de nosotros podemos estar malinterpretando o malentendiendo y frustrándonos un poquito con esto de la confesión de pecados. Porque cuando la Biblia dice, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, vino para salvar a la humanidad. Y digo, bueno, Señor, perdona mis pecados, amén, ya estoy libre de toda mancha, toda culpa, y todo lo que haga de aquí en adelante es aceptado por Dios. Puedo estar cayendo en un problema, puedo estar cayendo en el hecho de que puedo seguir pecando, puedo estar pecando, puedo seguir como pecador, y al no confesarme, al no buscar el perdón de Dios, puedo estar haciendo mi situación mucho peor que cuando me encontré con Dios. Así es. Amigos, el tema está interesante, hemos llegado a un punto en el cual necesitamos que alguien nos pueda ayudar y nos pueda proporcionar respuestas a las varias preguntas que hasta aquí venimos formulando. Así que vamos a una pequeña pausa, ustedes no se muevan. Esto es Controversia, temporada de verano. Ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso. Esta es Controversia, temporada de verano. Hoy estamos hablando sobre pecado, confesión y perdón. Y para hablar sobre el tema está con nosotros ya nuestro invitado, que nos va a ayudar a disipar las dudas sobre el tema. Él es el licenciado Alberto Peña, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, aquí contento de estar con ustedes en este programa y en este tema que es un poco interesante o vamos a decir de controversia, ¿no? Así que estamos acá. Bueno, empecemos definiendo qué es pecado. Primeramente, de repente desde la visión bíblica,
porque de ahí nace, ¿verdad?, lo que es pecado, y de repente de ahí explorar un poco las concepciones de otros lados sobre qué es pecado. Bueno, la Biblia tiene varias definiciones de pecado. La más tradicional es la de 1 Juan 3:4, donde dice que el pecado es infracción de la ley. Es desobediencia a la ley o es pisotear los 10 mandamientos. Esa es una primera definición. Después, en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la primera categoría se llama pecado de comisión, que es hacer cosas malas. La segunda categoría se llama pecado de omisión, que es no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, es dejar de hacer el bien. Entonces, en esta segunda categoría es lo que la Biblia tiene más ejemplos. Por ejemplo, cuando dice que cuando Cristo venga, a unos pondrá a su derecha y a otros a su izquierda, a los de su derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en el hospital enfermo y vinisteis a mí. O sea, son pecados de omisión. Es decir, nosotros, si no lo hacemos, es pecado. Por ejemplo, el otro grupo, el de la izquierda, le dice, id malditos de mi Padre, porque estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y no me visitasteis. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia que el pecado de omisión es un pecado que más condena, como la higuera que parecía que tenía fruto y no tenía. Y así por el estilo, como por ejemplo el rico y Lázaro. El rico fue al infierno, según la parábola, pero nunca le hizo daño a Lázaro. Lo único que no le hizo fue un bien. Entonces ese es el segundo tipo de pecado de omisión. Pero no solamente eso, hay dos definiciones más. Una de ellas es de Romanos 14:23, donde dice el que sabe hacer lo que no proviene de fe es pecado. Es el pecado de falta de fe. La falta de fe es pecado. Y la última sería la que se encuentra en varias partes de la Biblia, como en Romanos 7, versículo 14, 17 y 19, donde dice hay una ley en mí que se rebela contra la ley de Dios. Y esa ley me hace que haga lo que no quiero y no que haga lo que yo quiero. Eso se llama el pecado de la depravación. Ese es el pecado que Salmos y que Romanos dice que no hay justo ni aun uno, porque todos nos hemos hecho malos. Ese es el pecado de la depravación. Cuando entendemos que realmente hay muchas cosas que es pecado, ¿no será que va a depender lo que es pecado dependiendo de mi concepción de lo que es bueno y malo? Me explico, porque dentro del mundo cristiano, tristemente los cristianos no leemos nuestras Biblias, ¿no? Somos cristianos porque asistimos a una iglesia cristiana, de la corriente cristiana, de esa línea, por decirlo así, pero realmente no somos estudiantes de la Biblia, no vemos la palabra de Dios, que sería la que nos ayudaría a encontrar las falencias. Entonces muchas veces mi concepción de pecado simplemente está bajo una máscara de lo que yo entiendo como ética, lo que entiendo como moral, lo que yo entiendo como bueno, como correcto o como malo. Entonces, ¿cómo puedo yo a través de repente en lo que yo ya conozco entender, ver claramente que lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando de hacer es pecado? En verdad estás tocando un punto que hoy en día es de alta discusión en la sociedad, en el mundo, que estamos hablando de ética. ¿Cómo saber cuáles son las reglas, los principios que me dicen qué es bueno y qué es malo? Ese es el tema que se da hoy en la sociedad y se da exactamente por lo que tú dices, porque el mundo ha dejado de creer en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, como un libro que nos dice las reglas de fe y práctica de lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando se deja la Biblia, el hombre no tiene cómo saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces queda siempre en base a la cultura, en base de las leyes civiles, de lo que le beneficia a la mayoría, y eso cae en el relativismo, porque esta ley puede ser buena en este país, pero en la otra resulta ser mala. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las culturas que son orientales, perdón? Por ejemplo, en la cual se rigen bajo otras normas, por ejemplo, no utilizan la Biblia, usan el Corán. ¿Qué podríamos decir en ese caso? ¿Qué perspectiva tienen ellos acerca de lo que es el pecado? O sea, ¿qué es lo que conlleva para ellos el pecado? ¿O diferente de nosotros? Es interesante que la Biblia dice que ha puesto su ley en nuestros corazones, ¿no? Es interesante, por ejemplo, el Amasúa, Amaqueya, Amayuya,
los 3 mandamientos del Imperio Inca base, porque no eran 3, eran 8 o 10, en algunos lugares habían 10. ¿Y de dónde saca? No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Sacan de su propia concepción. ¿Por qué? Porque dentro del corazón humano hay una noción de lo bueno y de lo malo. De la misma forma, las religiones hinduistas, la filosofía, porque no se puede decir una religión, la filosofía del confucianismo, del taoísmo, o sea, de la China, han sacado reglas que se asemejan a los mandamientos. Ellos tienen sus propias normas, sus propias reglas, que son muy parecidas a los 10 mandamientos, y por eso el mentir, el robar, el matar, el adulterar, en fin, son normas que rigen toda sociedad y toda religión. Pastor, una vez alguien me comentó, basándose en un texto bíblico, que me lo parafraseó y me dijo, yo no conocía que era pecado, sino era porque la ley me lo dijo que era pecado. Entonces este amigo me dijo, entonces ¿no sería mejor desconocer? Así no peco y puedo ir al cielo. Bueno, eso es verdad, tenemos 2 caminos. Si yo sé la verdad, tengo más responsabilidad. Jesucristo dijo, vosotros no tuvierais pecado si yo no os hubiera hablado. Ese es un lado de la verdad. Pero también Jesucristo dijo, esta es la condenación que vino al mundo, en que vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces también nos condena el hecho de cerrar los ojos, tapar los oídos para no saber la verdad. Así que no te queda otra que saber la verdad y vivirla. ¿Y qué hay, digamos, ¿qué hay, digamos, de los vacíos legales que podemos encontrar dentro de la Biblia respecto a lo que no dice que ni se puede hacer ni que no se puede hacer, y no obstante que hoy en día podrían ser llevados a cabo? Los pecados, digamos, ¿existen una clase de pecados alegales? Bueno, la verdad que ya eso es... Habría que ser más específico, ¿no? Para poder decir si hubiese algo que no está escrito. Pero es verdad, hay muchas cosas que no están escritas y que queda bajo la conciencia de las personas. Y que nadie tiene que ser conciencia de otro. Cada uno tiene que ver lo que es la conciencia. Pablo dijo, por ejemplo, de carne sacrificada a los ídolos. ¿Se debía comer o no se debía comer? Entonces había un grupo que decía, los ídolos no son nada, yo puedo comer carne sacrificada a los ídolos. Pero otros decían, no, porque eso fue dedicado a Satanás. No quiero, eso es malo. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Cada uno, de acuerdo a su conciencia, coma. Y el que le molesta, no coma. Es decir, entonces al final vamos a ser juzgados por nuestra conciencia o por la verdad que recibimos. Tenemos dos formas que vamos a ser juzgados. Romano dice, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Y Santiago dice que seremos juzgados por la ley, por los mandamientos, por los 10 mandamientos llamados ley de la libertad. Es decir, la norma que rige todo el universo de Dios son sus mandamientos. Esa norma no se puede transgredir. Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde se puede tocar de la justicia de Dios, de su norma, de su ley, de los grandes principios de sus 10 mandamientos. No se puede tocar. Sin embargo, lo que yo sepa, esa verdad que yo sepa, esa es la que me va a condenar si la pisoteo. O esa es la que me va a salvar si la practico. Cuando hablamos de condenación, rápidamente nos recordamos los textos de Romanos, la sentencia de Dios para Adán y para Eva en el momento de la transgresión, en el Génesis, y rápidamente nos vamos a la muerte. Hoy en día hay un gran temor de parte del mundo cristiano que no estudia su Biblia de repente, ¿verdad? O de repente que no ha estudiado de repente este tema específico, un miedo al infierno, un miedo al castigo, un miedo al fracaso. Ahora, no queremos entrar a hablar del tema porque ese tema se puede extender mucho, pero en el contexto que estamos viendo, que es pecado, confesión y perdón, al pecar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la vida del hombre? ¿Qué sucede en la sociedad? ¿Qué sucede en la raza del ser humano? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tenemos que entender que las normas que Dios nos da no es para quitarnos nuestra felicidad, es al contrario, es para darnos la felicidad. Los mandamientos vividos nos producen alegría, felicidad, gozo, realización. Qué hermoso es ser una persona que siempre dice la verdad. Qué feo es una persona mentirosa.
Qué lindo es encontrarse con personas honradas, qué terrible es encontrarse con personas ladronas. O sea, el guardar los mandamientos a nosotros nos da más valor, por eso se llama los mandamientos, incorporados en mi vida se llaman valores. Y yo soy una persona valiosa cuando incorporo esos valores, y soy una persona sin valor cuando no incorporo esos valores. Entonces, el transgredir los mandamientos nos va a dar una secuela de frutos de mal que vamos a cosechar y que nosotros mismos vamos a sufrir por esos mandamientos. Y al final, aparte de vivir esta vida, al final viene un día en que Dios va a juzgar a los seres humanos. Y entonces la Biblia habla, en Apocalipsis capítulo 20, que al final va a haber un lago de fuego. No ahora, el que muere hoy día no va ni al cielo, ni al purgatorio, ni a ningún otro lado, porque el hombre es un ser holístico, muere y deja de ser. Pero cuando Cristo resucite y ponga a los malos y a los buenos en el juicio, entonces va a haber una condenación para ir al lago de fuego, para arder allí y morir. No es que va a estar eternamente, cada uno va a arder de acuerdo a la maldad que haya cometido. Pero el otro grupo, aquellos que aceptaron el plan de salvación de Dios y aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pues irán al cielo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora que entramos a esta parte del tema, que ya sabemos las consecuencias del pecado y las consecuencias eternas que refleja, ¿qué podemos hablar sobre la confesión? El tema de hoy es pecado, confesión y perdón. ¿Es necesaria la confesión? ¿En qué consiste la confesión? La confesión es una parte importante dentro del proceso para recibir el perdón de Dios. Bueno, nosotros tenemos que saber que la Biblia tiene un mensaje. Y el mensaje que prima en la Biblia es el arrepentimiento. Jesucristo dice, en Mateo 4:17, dice, iba predicando el mensaje del arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesucristo? El arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Qué dice en Miqueas 6:8? Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Ese humillarme, ese arrepentirme, es ese dolor que yo siento por el mal que cometo, y ese es el momento en que el Espíritu Santo me está diciendo ahora, confiesa tu pecado. Cuando hablamos de ese acto, porque ahorita estamos hablando del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es llamarnos y decir, lo has hecho mal, hazlo bien, habla con Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la confesión? En el siguiente bloque vamos a hablar específicamente, de repente ampliando qué es, cómo sucede, cómo es que Dios coloca esta forma de alguna manera para poder acercarnos a Él, pero ¿en qué me beneficiaría en algún nivel, en alguna manera, el confesar mis pecados? Bueno, tendríamos que contestar, para contestar eso tendríamos que contestar en qué me afecta a mí el pecado. Porque la confesión es un acto de pedir a Dios perdón y de decisión de abandonar eso. Por eso dice en Proverbios capítulo 28, 13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces la confesión es un acto de decirle a Dios que me perdone y de decidir abandonar ese pecado. ¿Qué beneficio me da? Bueno, ¿qué perjuicio me da el pecado? Porque es un abandono del pecado eso. Entonces, ¿qué perjuicio me da el pecado? El pecado tiene mucho perjuicio. Un solo pecado que yo cometa tiene mucho perjuicio para el ser humano. Una de ellas cauteriza la conciencia. O sea, te hace menos sensible a la voz de Dios. O sea, el arrepentimiento es un despertar a la pureza, a la verdad. Entonces el pecado me nubla ese despertar. Segundo, el pecado me produce en mí que me afecta mi sentimiento, me vuelve más bruto, más duro, más insensible, me corrompe, ¿ya? Y además afecta mi fuerza de voluntad, o sea, ya no puedo casi dominar esto y ya no quiero pecar, pero lo vuelvo a hacer porque ya no tengo fuerza de voluntad. Por último, me enferma, me produce enfermedades físicas, muchas enfermedades que tiene la gente, dolor de espalda, dolor de cabeza, reumatismo, hasta varices, etc. Confiesan sus pecados, son aliviados y se curan físicamente de esas enfermedades, porque el pecado
nubla la vitalidad del ser humano. Entonces, ¿qué beneficio me da confesar? Pues todo esto que estoy diciendo. Ahora, Realmente, chicos, yo sé que tenemos mucho que conversar. El tema recién está en introducción. Amigos, estamos entrando en la parte más especial del programa. Tenemos que ir a un pequeño corte, ustedes no se muevan. Esto es Controversia, estamos hablando sobre pecado, confesión y perdón. Ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia, temporada de verano. Hoy estamos conversando sobre pecado, confesión y perdón. Nos acompaña también en este último bloque del programa Alberto Peña, licenciado Alberto Peña, que es docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Veníamos conversando ya algunos puntos importantes. Hemos definido qué es pecado, cómo afecta al ser humano y hemos entrado a hablar de la confesión y hemos como que entrado a darnos cuenta que la confesión es muy necesaria. Ahora, ¿por qué es necesaria la confesión? Si Dios sabe todo lo que ya he hecho, lo que he podido cometer, en qué le he podido fallar, ¿por qué necesito confesarme? Es simple, porque Dios no va a perdonar a aquel que se valentona en el pecado, aquel que desafiando a Dios, siendo temerario, sigue adelante en sus pecados. Entonces Dios no le va a perdonar al que no pide. Ese es un pecador rebelde. Y ya no hay expiación por el pecado de rebeldía. Entonces la confesión es necesario porque yo mismo me ayudo a mostrar que sí hay dolor por el pecado y que sí quiero que Dios me perdone, que yo no quiero seguir andando en eso. Por eso es que es importantísimo la confesión de pecado dentro del plan de salvación. Sin confesión no hay salvación. Pastor, ¿cómo es esta confesión? ¿Es a través, tengo que ir a una persona, contarle mi pecado? ¿O es que tengo que hacerlo saber a un grupo de personas determinado? ¿O es solo en mi intimidad con Dios? ¿Cómo sucede esta confesión? Esta es la pregunta que dividió el catolicismo del protestantismo. Porque dentro del catolicismo se mencionaba que la iglesia es la que te puede otorgar el perdón. Entonces necesitas la intercesión de un sacerdote humano y es el hombre el que te tiene que dar la indulgencia o el perdón. Pero dentro del protestantismo se basó sola escritura, no concilios, sola gracia, no la intervención de un hombre, solo Cristo, no el sacerdote. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice que nuestros problemas de pecado lo tenemos que resolver directamente con Dios, no a través de un hombre, sino directamente con Dios. Entonces, no necesitamos, de acuerdo a la Biblia, ir a un ser humano, a una iglesia, sino necesitamos simplemente ir a Dios y de rodillas hablarle a Dios y pedirle perdón por los pecados, porque es su ley la que hemos transgredido y no la ley de un hombre. No obstante, si tenemos en cuenta que depende de la naturaleza del pecado, sí que deberíamos quizás hacer una especie de confesión de arrepentimiento ante un grupo de personas, ante lo que sería nuestra iglesia, no para aceptar el perdón, sino más bien para demostrar que nuestro arrepentimiento es verdadero. ¿Esto es así? Santiago 6 dice que nosotros debemos pedir disculpas a quienes hemos ofendido y a Dios perdón. Mira, estamos hablando realmente de una situación especial porque hablamos de una actividad constante, porque constantemente una persona se equivoca. De repente alguien en casa está diciendo, oh, qué bonito el tema, pero yo la verdad no necesito confesar nada porque no le hago mal a nadie, la verdad yo no asisto a ninguna iglesia, me llevo bien con todos. ¿Cómo podemos entender el pecado desde su origen como una realidad
para toda la humanidad? O sea, ¿por qué el pecado y la confesión de pecados debe extenderse para todo el ser humano y no solamente para aquellos que han robado, matado o ha hecho una falta que la sociedad considera equivocada? Por eso dijimos al comienzo que el pecado no es solamente matar, robar, que son los pecados de comisión, sino también el pecado de omisión, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tanta gente que sufre alguna desgracia, en ese momento comienzan a decir, ¿pero qué Dios me castiga si yo no hago mal a nadie? Pero tampoco hace bien a nadie, ¿no? Entonces, hay 4 definiciones de pecado, y el pecado es simplemente ser humano. Ya somos pecadores solo por ser seres humanos. Pero tenemos que tener cuidado, porque Jesús contó una parábola de el fariseo y el publicano. El publicano es símbolo de un pecador y el fariseo de un líder religioso. Y el líder religioso dentro del templo comenzó a convencerlo a Dios de cuán bueno era él. Y le dijo, mira, te doy gracias porque no soy como los demás, yo soy buena persona, etc. Y dice la parábola que salió tal como entró, sin recibir perdón. Porque fue con su arrogancia, pensando que sus pocas buenas acciones ya le bastaban para irse al cielo. Nuestra justicia delante del Señor son tan contaminadas por el pecado que son trapos de inmundicia. Si nosotros no aceptamos a Cristo y no aceptamos que somos pecadores, entonces no hemos entendido todavía el plan de salvación. No hay justo ni aun uno, y todos tenemos que ir como el publicano, golpearse el pecho y hacer el mea culpa y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Pastor, partiendo de esto último que dijo, de que no existe justo ni aun uno, hay movimientos cristianos que aseveran y afirman de que los mandamientos son imposibles de guardar, de que somos salvos solos por gracia y que el Señor ya pagó por nuestros pecados los cometidos y por los que vamos a cometer, así que no tiene caso insistir en poder guardarlos. ¿En qué sentido es esto verdad? ¿En qué sentido es esto mentira? ¿Y cómo podemos nosotros, de repente hay alguien que nos está viendo que es su pensamiento? Bueno, tenemos que entender que una parte de una verdad no es toda la verdad. Y eso que dicen eso de que nadie puede cumplir los 10 mandamientos es verdad. Los 10 mandamientos requieren un cambio, una conversión total, porque los 10 mandamientos son espirituales y nosotros somos pecaminosos, somos carnales. Entonces, en forma técnica, nosotros no podemos guardar los 10 mandamientos en el sentido de cumplirlo con la perfección que los 10 mandamientos piden, porque ellos son espirituales, nosotros somos carnales. Eso es verdad, pero es una parte. Pero que alguien diga, yo no puedo guardar los 10 mandamientos porque nadie lo guarda y por eso te voy a robar. Es que no puedo guardar. Claro que yo puedo dejar de robar. Lo que no puedo es regenerar mi corazón de tal forma que yo sea tan perfecto en no robar. Pero sí puedo guardar. Entonces, en ese sentido, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, los mandamientos Dios nos da para que sean guardados porque son para nuestro beneficio y son alcanzables. Es así que los 10 mandamientos sí se pueden guardar y cumplir en la medida en que Dios me vaya regenerando y cambiando. Hace un momento mencionaba usted que es necesario recordar que somos pecadores constantemente para tener esta actitud humilde ante Dios y poder tener una confesión verdadera. Pero ¿se podría tergiversar esa idea para decir que tenemos que vivir todo el tiempo con el corazón compungido y realmente estaríamos entrando en un fallo de aceptar el perdón de Dios y vivir con la alegría de saber que Dios nos ama y ha muerto por nosotros y por nuestros pecados? ¿Esto podría llegar a ser así? Eso hace recordar una frase latina que acuñó Martín Lutero, que dijo que el cristiano ya convertido, deja de ser pecador o ya no es pecador, ya es alguien que pasó a tener carne santificada. Entonces él dijo así, no, el cristiano convertido, entregado a Dios, sigue siendo un pecador. Entonces él dijo, simul iuctor et peccator, justo y pecadores a la misma vez. Somos justos en Cristo, pero no dejamos de ser pecadores. El día que yo deje de ser pecador, entonces ya no necesito a Cristo. Y yo no me salvo por mis propias obras, yo me salvo por las obras de Cristo. Yo me salvo porque estoy en Cristo, porque Cristo satisfizo completamente la ley y por su justicia, por la justicia de Dios yo soy salvo, no por mi justicia,
Sin embargo, la fe tiene obras. Las obras son la evidencia de mi fe y las obras es un cambio de corazón, es el hecho de mejorar. Pero nunca yo puedo decir, yo voy a ir al cielo por mis propios méritos. Yo siempre voy a saber que voy al cielo sin merecerlo, por la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos diciendo. Siempre tenemos que tener una actitud de arrepentido y de arrepentimiento, pero no quiere decir que no eres feliz en las victorias que Dios te da. Pastor, ¿qué pasa con aquellos errores, pecados que hemos cometido en el pasado y que nunca recibieron una confesión porque por cosas de la vida se nos olvidaron, pasaron desapercibidos? Y por estos pecados que yo jamás confesé, ¿voy a recibir algo al final, un castigo? ¿Cuál va a ser mi fin? Muy interesante. Bueno, se espera pues que en cada confesión, nosotros solo al confesar uno, estamos confesando todos. Y entonces así tienes el perdón. Tenemos una interesante, estamos llegando a un punto muy interesante dentro de la conversación. Realmente podemos ver que primeramente el pecado nos engloba a todos y la confesión es necesaria porque también involucra el aceptar nuestra necesidad de Dios. Hay un punto pendiente que queremos incluirlo ya en esta parte de cierre, que es el asunto del perdón. Todos sabemos que Dios nos perdona, pero ¿cuál es esa garantía de perdón? ¿Qué obtengo yo al recibir el perdón de Dios? ¿Por qué debo buscar el perdón de Dios? ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, en verdad, si hay algo que nosotros tenemos que buscar en esta tierra, es el perdón de Dios. Y el conseguir el perdón de Dios es el mayor logro que el ser humano pueda tener. ¿Por qué? Porque al ser perdonado, yo no solamente he vivido una vida aquí de victoria, sino que también tengo la garantía de la vida eterna. Sin el perdón de Dios yo estoy condenado, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, pero esa dádiva solo la puedo conseguir a través de la confesión. Cristo ha pagado mi deuda, pero yo me beneficio de ese pago si confieso mis pecados. Pero si no confieso, no me beneficio de esa gracia divina, que es la declaración de declarar sin culpa al pecador culpable. Pero en Cristo nosotros tenemos, y esta es la justicia de Dios que ahora se ha manifestado a través de la fe, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, yo lo que podría mencionar, no sé si concluyendo ya. Sí, ¿no? Ya vamos a concluyendo. Como conclusión, que nuestro interés, nuestro deseo profundo debe ser conseguir el perdón de Dios. Si yo consigo ese perdón, yo viviré en paz en esta tierra y tendré la vida eterna. Por eso me gustaría concluir con lo que dice Salmo, el capítulo 32, versículos 1 y 2. Por Dice favor, lo si siguiente: puede leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso que se diga eso de ti y de mí, y por eso Dios nos dé la vida eterna. Queridos amigos, tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias, licenciado Alberto Peña, por habernos acompañado. Aquí, antes de cerrar, hemos tenido un tema realmente especial, porque es un tema muy importante para nosotros que se relaciona con las actividades que tenemos cada día. Hemos entendido que el pecado nos engloba a todos, por lo tanto la necesidad de buscar el perdón del pecado también es de todos. En estos momentos queremos invitarte a que puedas ponerte en contacto con nosotros para que a través de un estudio bíblico, a través del estudio de la Biblia, tú puedas descubrir lo que Dios ha planificado para darle solución permanente al pecado. Así que escríbenos un correo electrónico con todos tus datos a la dirección que aparece en pantalla y estaremos haciéndote llegar este curso bíblico total y completamente gratis. Nos despedimos aquí. No se olviden que estamos en Controversia temporada de verano. Nos vemos hasta la próxima.